Hola, bienvenidos al capítulo 19 de Cívica Popular. Mi nombre es Carlos Muñoz Lecerf, abogado, contador y profesor. Y hoy en día el tema que vamos a analizar es el novísimo proyecto de ley de 40 horas. Así se ha denominado, de las 40 horas, porque reduce la jornada ordinaria de 45 horas a 40. Sin embargo, obviamente este proyecto trae muchas más cosas que esas 40 horas. Bien. Comentario. Esta ley está nuevita. ¿Qué significa esto? Que va a haber mucha interpretación variada. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Es observar el proyecto, que es el que tiene en pantalla para las personas que están mirando en YouTube y que sin embargo yo siempre leo para las personas que están en Spotify. Y el proyecto final, que es este, se tiene que incorporar al código porque realiza modificaciones al código del trabajo. Y posteriormente, cuando surjan muchas dudas, será la dirección del trabajo la que dictamine distintas interpretaciones. Entonces, normalmente cuando existe una normativa nueva y existen dudas, existe alguna autoridad con la capacidad de interpretarlo, ¿ya? En este caso, en el caso de la normativa laboral, sabemos que existen muchos dictámenes de la dirección del trabajo. Y aquí va a pasar lo mismo. Van a existir muchos dictámenes sobre esta nueva normativa porque las personas van a empezar a preguntarle a la inspección del trabajo, a la dirección del trabajo, bueno, ¿y cómo aplico esto? Y ahí habrá estas resoluciones, que son los dictámenes, que van a resolver las dudas. Bien, por ahora, las interpretaciones que tenemos son las interpretaciones de las personas que intervinieron en el proyecto y los distintos especialistas en la materia. ¿Ya? Así que, bueno, me he hecho de lectura de estos especialistas que han visto este proyecto y también he leído directamente el proyecto. No me he quedado con estas interpretaciones porque muchas veces no me convencen. Entonces tengo que mirar directamente el proyecto. Lo que tienen aquí a la vista, ya les decía, en el proyecto es un poco desarmado porque el proyecto dice sustitúyase tal frase, modifíquese tal inciso, suprímase tal inciso. Entonces no tiene un cuerpo ordenado. ¿Ya? Sin embargo, yo ya he marcado previamente las partes que nos interesan y vamos a resolver estas preguntas frecuentes como una primera tanda de preguntas em, que probablemente van a ser muchas más en los siguientes capítulos. Y que este es el primero de los capítulos de preguntas frecuentes. Sin más preámbulos, vamos a la primera y a la más básica. Y que ya me la han hecho esta pregunta por interno en Instagram. La pregunta es, las 40 horas, ¿desde cuándo serán exigibles? ¿Ya? Pasa lo siguiente, que eh, hoy en día existe una jornada ordinaria, ¿cierto? Y esa jornada ordinaria es de 45 horas semanales máximo. Fuera de la jornada ordinaria existen personas que no están sujetas a jornada y también existen los distintos tipos de jornadas excepcionales. ¿Bien? En este caso estamos hablando solamente de la jornada ordinaria. Concentrémonos en eso para resolver esta consulta puntual. Actualmente 45 horas semanales y ahora estaremos hablando de 40 horas semanales. Como bien dice ahí, fíjense, dice sustitúyense los incisos y numera ciertos incisos. Nos vamos a quedar con esta primera parte que dice artículo 22. Lo que está destacado en amarillo, que obviamente yo se lo destaqué para que ustedes pudieran verlo. La duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 40 horas semanales. Bien, nos quedó claro. El tema es, ¿y cuándo se va a aplicar esto? Porque bueno, todos escuchamos que el presidente pretende publicar esta ley para el 1 de mayo, para el Día del Trabajador. Sin embargo, no va a ser inmediatamente exigible que las empresas reduzcan sus jornadas a 40 horas semanales inmediatamente. ¿Ya? Y a esto se refieren el articulado transitorio. Y el articulado transitorio dice lo siguiente. Las normas relativas a la reducción de jornada de trabajo establecida en esta ley se implementarán de forma gradual y en los plazos que siguen. Y ahí señala una serie de plazos. Entre ellos, paso a leer, se reducirá a 44 horas al primer año de la publicación.
O sea, se publica el 1 de mayo. Para el 1 de mayo del 2024, obligatoriamente, ya la jornada ordinaria no podrá exceder las 44 horas semanales. Para mayo del 2025, no podrá exceder las 43 horas. Para mayo del 2026, las 42 horas. Para mayo del siguiente año, ¿cierto? Y así, hasta cumplir con las 40 horas, al quinto año de publicada la ley, ¿ya? Entonces se desfasa un poquito más la aplicación. Si contamos, podríamos decir que el 2024, 2025, 2026, 2027, efectivamente el 2028 estaría en aplicación esto. ¿Esto por qué lo señalo? ¿Esto por qué es que lo estoy explicando? Porque había visto varios casos que indicaban que las 40 horas iban a ser exigibles a partir del 2027, las 40 horas. Pero usted está leyendo lo mismo que yo, y lo voy a repetir. Dice, se reducirá a 44 horas al primer año, contado desde la publicación. Si la publicación va a ser el 1 de mayo, 44 horas serán obligatorias al 1 de mayo del 2024. ¿Ya? Ahí ya todos tienen que haber tenido adaptado su jornada ordinaria. Después al 2025 el siguiente, al 2026 el siguiente, el 2027 y así. En definitiva, las 40 horas serán exigibles totalmente en mayo del 2028. ¿Ya? Ahí sí, mayo del 2028, todas las empresas que aplican una jornada ordinaria tendrán que ya tener adaptado las 40 horas. Insisto, esta es mi interpretación de lo que ustedes están viendo en la norma. ¿Por qué se los digo? Porque esta interpretación que yo estoy realizando no la he visto en ninguna parte. Todos asumen que ya el 2027 deberíamos tener 40 horas. Pero de la lectura, ¿cierto? Yo entiendo esto. No va a ser aplicable inmediatamente 44 horas, puesto que dice al primer año desde la publicación. ¿Se entiende? Entonces no podemos contar de que 44 horas inmediatamente. Y creo que ese es el error que he escuchado muchas veces en la interpretación en los medios de comunicación e incluso a algunas autoridades que están involucradas en el proyecto. Bien, pero como les digo, sujeto de interpretación. Asimismo, como yo estoy pidiendo que el resto se tenga que corregir, en una de esas me puede costar a mí que tenga que yo corregirme. Pero ustedes están viendo lo mismo que yo. Supongo que leyeron lo mismo que yo, ¿cierto? Bien. La pregunta que cabe, bueno, pero ¿podemos reducir voluntariamente la jornada? Sí, se puede reducir. Las empresas pueden reducir su jornada inmediatamente a 44, 43, 42, 41, porque esos momentos, esos 1 de mayo que van a existir de aquí al 2028, se refieren a máximos legales. O sea, hasta ese plazo van a ser exigibles cuando sea 44, 43, 42, de forma obligatoria. Pero si voluntariamente el empleador y el trabajador eh, quieren reducir su jornada y lo dejan por contrato, va a ser obligatorio. ¿Ya? Ahí es obligatorio para las partes. Perfecto, así que esa es la primera pregunta frecuente. Bien, ¿cuándo serán exigibles estas 40 horas? A propósito de eso, eh, la segunda pregunta frecuente es, si tengo una jornada de 40 horas o menos, me refiero a o menos de 45 horas, ¿cierto? 40, 41, 42, 43, 44. ¿Puedo dividirla en 4 días de la semana y 3 días libres? Vamos a responder esta pregunta, que también la tengo previamente marcada. ¿Ya? La fui marcando con colores. Dice, en el artículo 28 del código vigente, se va a sustituir la palabra 5 días por la palabra 4 días. ¿Bien? Eh, el cuadrito que ustedes ven aquí no viene en el proyecto de ley. Ese es un agregado mío. Lo aviso de antemano. Es para que comparemos. Me está diciendo que en este artículo 28, que dice, el máximo semanal establecido en el inciso primero del artículo 22, o sea, 45 horas, no podrá distribuirse en más de 6 ni menos de 5 días. Ese es el artículo vigente. Y ahora me están diciendo que
va a poder sustituirse en 4 días, ¿ya? O sea que la jornada laboral ordinaria va a poder ser entre 4 a 6 días semanales. Por tanto, permite que exista el 4x3. Es el resultado. Permite que exista el 4x3. ¿Desde cuándo va a ser aplicable esto? Nos movemos en el proyecto y encontramos otro artículo transitorio. Vamos a leerlo. Dice, las empresas que a la fecha de publicación en el diario oficial de la presente ley tuvieron una jornada de 40 horas o incluso menos, em, y que lo hayan hecho con anticipación, dice, o que con anticipación a lo dispuesto en el artículo primero transitorio reduzcan a 40 horas la jornada ordinaria de trabajo establecida en el inciso primero, ¿ya?, del artículo 22, podrán pactar que dicho máximo semanal se distribuya en 4 días. El 4x3 solo será posible si la jornada es de 40 horas. El 4x3 no será posible cuando exista jornada de 41, 42, 43, 44 o 45 horas. Solo será posible por 40 horas o menos. Bien, ahí se va a permitir el 4 días de trabajo, 3 días libres semanales. ¿Perfecto? Bien. Siguiente pregunta frecuente. ¿Quiénes están excluidos de tener jornada ordinaria o una jornada determinada? Actualmente, el artículo 22, inciso segundo, que es este agregado que está aquí. Recuerden que el cuadrito lo hice yo para hacer una comparación entre el código vigente y el texto aprobado. Dice, quedarán excluidos, código vigente por si acaso, quedarán excluidos de la limitación de jornada de trabajo, ¿ya? Los que presten servicios a distintos empleadores, ¿ya? Esos hoy en día fueron eliminados, ¿ya? No están dentro de la exclusión de jornada ordinaria. También se excluyó de la jornada ordinaria los contratados de acuerdo a este código para prestar servicios en su domicilio o en un lugar libremente elegido por ellos, los agentes comisionistas y de seguros, vendedores viajantes, cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. Tampoco están excluidos en la nueva ley. La nueva ley dice que solo estarán excluidos de tener una limitación de jornada, ¿ya?, un horario determinado, los siguientes personajes: los trabajadores que presten servicios como gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración y todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las labores desempeñadas. Solo ellos. Fíjense bien en la comparación. Yo primero les dije trabajadores que de acuerdo a la ley también están excluidos, pero ya no están esos. Ya no están esos que aparecen aquí. ¿Ven la diferencia del articulado? Está mucho más limitado. Entonces, ¿para qué existe eso? En principio, para que no se utilicen subterfugios que permitan que el empleador contrate sin límites de horario a ciertos trabajadores. Una suerte de que oculte la explotación de un exceso de trabajo, exceso de horario. Ahora la nueva normativa está diciendo, no, 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 solo esto, los gerentes, administradores, ¿ya?, los que tienen facultad de administración, los que no trabajan con una fiscalización superior inmediata, solo estos. Ya no incluye, ya no incluye a los agentes comisionistas, los viajantes, no, ya no incluye a esos. ¿Ya? Entonces lo limitó. Sin embargo, y aquí viene una de las críticas que se hace, dejar una puerta abierta, porque dice, mire, en caso que exista controversia y a petición de cualquiera de las partes, el inspector del trabajo resolverá si una labor se encuentra o no en las situaciones descritas. Gerente, administrador o apoderados con facultades de administración o quienes no trabajen con fiscalización inmediata. Si existe discusión si es de esos trabajos o no que quedan excluidos, lo resuelve la inspección del trabajo. Y eventualmente se puede presentar si se puede recurrir, presentar recurso ante
el juez competente, que en este caso es el juez laboral, ¿ya? Para ver si, digamos, determina otro asunto, si es que revoca esta decisión de la inspección del trabajo y lo considera o la revoca y no la considera. Normalmente el alegato va a ser porque queremos que considere eso. Eso va a ser el empleador, ¿cierto? Entonces, igual deja una puerta abierta a que se discuta cuando podemos excluir de jornada laboral a ciertos trabajadores. Esto es discutible, al final están diciendo eso de que deja la puerta abierta. Ahora, está dejando la puerta abierta en caso de controversia. No podríamos para inventarnos nuevas razones para dejar excluidos, como, es que yo quiero dejar a este trabajador eh, sin limitación de horario. Voy a presentar un requerimiento, todo eso. No, porque tiene que caer de todas formas dentro de estos supuestos de alguna forma. Gerente, administrador, ¿cierto? O sin fiscalización superior inmediata. Quizás esa es la puerta más amplia. Intentar dejarlos por ahí en la parte de decir, mire, es que este trabajador no va a tener fiscalización superior inmediata. Y quiero que me lo acepten como un trabajador excluido de la jornada determinada, de un horario determinado. Y ahí lo va a discutir en primera parte con un inspector del trabajo y en una segunda instancia con un juzgado. ¿Ya? Entonces, reduce, reduce el proyecto la cantidad de trabajadores que pueden acceder a una exclusión de horario, pero deja una pequeña puerta abierta a que esto pueda ser revisado por el inspector del trabajo y por un juzgado. Bien, esa es eh, otro gran cambio y ha provocado un poco de polémica al respecto. La tercera pregunta frecuente es, ¿se seguirán pagando horas extra? Porque había una polémica al respecto, habían personas que pensaban que ya no se van a pagar horas extra. Bien, entonces aquí yo hice un esfuerzo de producción y lo vamos a explicar lo más detallado posible. Em, Primero, si pactamos una jornada de 40 horas, 41, 42, 43, 45, bien, si la pactamos o se van cumpliendo con los años, ¿cierto? Estas reducciones obligatorias, 43, 42, 41, qué sé yo, em, se tienen que pagar hora extra porque excede la jornada pactada o la jornada máxima ordinaria. ¿Ya? Por tanto, las horas extras se siguen pagando en esos casos. Pactamos una jornada de 40 horas, me quedo trabajando un par de horas extra, esas horas extras son horas extras, se pagan. ¿Ya? No hay duda. Pasa que existe confusión respecto a una modalidad. ¿Ya? Em, Porque existe la posibilidad que se hayan pactado 40 horas. Recordemos que esto es voluntario, el pactar hoy 40 horas. Será obligatorio por allá en el 2028 según mis cálculos. ¿Ya? Si se ha pactado 40 horas, podemos acordar con el empleador que esas 40 horas sean un promedio. ¿Ya? El mes tiene 160 horas laborables para una persona que esté con un horario de 40 horas semanales. ¿Cierto? 40 por 4, 160. Esas 160 horas mensuales, ¿ya? Pueden distribuirse de distintas formas. Pero ojo, esto tiene que ser acordado entre el empleador y el trabajador. Miren, veamos lo que dice ahí el artículo 22 bis nuevo. Si las partes acuerdan que la jornada señalada en el inciso primero del artículo anterior pueda distribuirse en base a un promedio semanal de 40 horas, en un ciclo de hasta 4 semanas, ella no podrá exceder de 45 horas ordinarias en cada semana, ni extenderse con este límite por más de 2 semanas continuas en el ciclo. Entonces, claro, supongamos que tenemos una jornada de 40 horas y podemos decir, ¿qué tal si son 40 horas promedio? Que en total 160 horas, pero las distribuimos de distintas formas. Y ahí yo puse en un cuadrito, ojalá que las personas que están en Spotify me comprendan, porque esto es ideal mirarlo, ¿cierto? Yo podría decir, mire, dejemos la primera semana 45 horas, la segunda semana 45 horas, la tercera semana 35 y la cuarta 35. Igual 160 horas mensuales. En promedio me da 40 horas semanales, pero las distribuimos en 45, 45, 35 y 35.
También podría, porque si se fijan, la distribución no puede, o sea, si excede las 40 horas para hacer el promedio, ¿cierto? Solo va a ser por 2 semanas seguidas. Por eso tenemos 2 semanas 45-45 y después para compensarlo 35-35. Pero también puede haber otra modalidad, porque dice continuos. O sea que podríamos pactar 2 semanas continuos 45 horas, otra que lo baje con 25 horas y otra de 45 horas. Total, 160 horas mensuales. En promedio, 40 horas semanales. Otro ejemplo, 45 horas la primera semana, 25 horas la segunda semana, 45 la tercera, 45 la cuarta. 160 horas mensuales, 40 horas em, semanales, en promedio. Incluso podría ser así, 41 horas, 45 horas, 30 horas, 44 horas. Ahí tenemos las 4 semanas. En total, 160 horas. En promedio, 40 horas. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que, para intentar explicarlo y resumirlo, las partes, supongamos que ustedes tienen una jornada de 40 horas y se acuerda con el empleador decir, ¿qué tal si estas 40 horas semanales, 160 horas mensuales, las cumplimos en un promedio? Te dejamos más trabajando unas semanas determinadas y otras semanas menos tiempo. Siempre van a ser 160 horas mensuales. Y ahí pueden ir variando y jugando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, imagínense una persona que trabaja 2 semanas continuas, 45 horas, que es lo máximo que se puede hacer esto, por 2 semanas continuas. Después la tercera semana simplemente va a trabajar 25 horas. Poquísimo. Después de la cuarta semana de nuevo 45 horas. Entonces se puede ir jugando. Y eso, insisto, es con acuerdo del empleador. Hay otra modalidad más al respecto. ¿Ya? Em, y es que pasa lo siguiente. En caso de que el trabajador al que se le aplique este sistema se encuentre sindicalizado, se requiere además el acuerdo previo de la organización sindical a la que se encuentre afiliado. Un acuerdo simplemente, ¿ya? En caso que se encuentre sindicalizado. Pero esto pasa a ser obligatorio en caso del siguiente modo. Mediante negociación colectiva, estoy leyendo el proyecto, que ya no es proyecto, va a ser publicado, mediante negociación colectiva o pactos directos con sindicatos y solo respecto de sus afiliados, se podrá acordar que el tope semanal contemplado en el inciso primero se amplíe incluso a 52 horas a la semana, aplicándose los demás requisitos y criterios contenidos en incisos anteriores. Entonces, lo que ustedes ven en pantalla es otro juego para hacer estas 160 horas, pero ahora ya no con un límite de 45, con un límite de 52. Entonces, como pueden ver, en el primer caso, yo digo, bueno, la persona puede trabajar la primera semana 52 horas, la segunda semana 52 horas y las otras 2 semanas solo 28 en cada semana. Total, 160 horas mensuales, en promedio 40 horas semanales. Otro podría ser 52 horas la primera semana, 52 horas la segunda semana, 4 horas solamente la tercera semana y 52 horas la semana 4. Total, 160 horas mensuales, en promedio 40 horas semanales. Otro juego, solo por ejemplificar, 52 horas primera semana, 45 horas segunda semana, 13 horas tercera semana, 50 horas cuarta semana. En total, 160 horas mensuales, en promedio 40 horas semanales. Ya, acá hay una polémica. Esta idea de las 40 horas promedio. 40 horas promedio. La polémica es que esto se podría pactar por negociación colectiva o por pactos directos con sindicatos. Y sería obligatorio para los afiliados. Entonces están diciendo aquí que quizás la voluntad del trabajador podría verse mermada. O sea, en el peor de los casos, el trabajador que no quiera usar esto tendría que desafiliarse del sindicato. Que está viendo que está negociando esto, tendría que desafiliarse, ¿cierto? Entonces, acá hay una polémica y he visto varios escritos en internet que dicen que se estaría pasando a llevar la voluntad del trabajador, porque no se estaría acordando, como en el caso anterior, ¿se acuerdan? En el caso anterior que acabo de mostrar, este de las 45 horas, la primera modalidad, se le pregunta al trabajador, pero en este caso, en principio sería acordado con eh, el sindicato, ¿ya? Sí, negociación colectiva. ¿Bien? Por tanto, a la pregunta, ¿se seguirán pagando hora extra? Si usted pactó una jornada ordinaria de 40, 41, 42, 43 o 45, ¿ya? Y se excede de esa jornada ordinaria, sí, se pagan las horas extra.
solo en estos casos que he expuesto, de estas modalidades de jornada ordinaria promedio, ahí no se pasarán de las horas extra, aquellas nuevas horas semanales em, pactadas. ¿Bien? Por tanto, seguirán existiendo las horas extra para todos aquellos que tengan una jornada ordinaria común. Finalmente, quinta pregunta frecuente. Em, ¿Reduce también la jornada de los trabajadores de jornada parcial o los part-time? Ya, no. Otra polémica, ¿cierto? Otra polémica. Pasa que actualmente, ahí está el cuadrito que yo agrego, dice el código vigente en el artículo 40 bis. ¿Se podrán pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, considerándose afectos a la normativa del presente párrafo aquellos en que se ha convenido una jornada de trabajo no superior a 2/3 de la jornada ordinaria, a qué se refiere el artículo 22? O sea, me dice 2/3, y es por eso que si decimos, si la jornada máxima ordinaria es de 45, part-time vendría siendo 30 horas o menos. Bien, pero el proyecto aprobado me está diciendo, sustitúyese en este artículo 40 bis la frase 2/3, ¿ya? Por la frase 30 horas semanales. Entonces ya no van a ser los 2/3 de la nueva jornada máxima ordinaria de 40 horas, sino que explícitamente van a ser 30 horas o menos, ¿ya? Entonces está diciendo, junto con reducir la jornada ordinaria de 45 a 40, no se reduce la jornada parcial o part-time, la cual seguirá siendo de los actuales 30 horas, que son 2/3, a explícitas 30 horas o menos. Bien, así que en definitiva, no se reduce la jornada de los part-time. ¿Ya? Em, para no dejarlos con sabor medio raro con esto, recordemos que actualmente la jornada ordinaria tiene un sueldo mínimo de ingreso mínimo mensual de 410.000 pesos para personas mayores de 18 años y menores de 65 años. Y existe un proyecto de ley para intentar aumentarlo hasta 500.000 pesos para el próximo año. Ya está interesante esa discusión. Muy bien. em, Eso pues. Les dejaré algunos detalles, algunos comentarios aquí en YouTube. ¿Ya? Espero que la gente de Spotify no le haya sido muy complicado entenderlo desde audio. Y por supuesto vamos a hacer una nueva tanda de preguntas frecuentes. Esta es la primera. Ya me excedí en estos tiempos de episodios cortos. Dije que iban a durar 15 minutos y ya vamos por 28 minutos. Cosas que pasan. Es- Eso pues. Nos vemos en otra oportunidad y eso pues. Mándenme sus preguntas. Y ahí continuamos. Hasta luego. Chao, chao.